Hola, ¿qué tal, amable auditorio de Voz de Mujer? Muy buenas tardes. Pues hoy vamos a tener una excelente entrevista con un tema que son ahora sí que los cuidados temporales con los agresores vicarios. Y para ello le doy la más cordial bienvenida, pues a la licenciada Ariadne Son. Muchos en el estado de Quintana Roo ya lo conocemos. Gracias por estar aquí en Playa. Muchas gracias por la invitación, Ale. Y de este lado tenemos también a otra mamita, una más que se apunta a la lista del sufrimiento por la falta de sus hijos. Bienvenida, Aurora. Muchas gracias. Al contrario. Hablar de este tema, licenciada, no podemos buscarle, por más que queramos, una respuesta favorable. El estado de Quintana Roo, sabemos de antemano que es uno de los estados, si no me equivoco, que está punteando a nivel nacional, en donde ser madre es pues ahora sí, es un pecado, es un sacrificio, porque muchas veces las mujeres actúan de buena fe para no perder el contacto con el padre, sí, cuando hay una separación, un divorcio de por medio, y pues llegan con una carita y te dicen, préstame a mis hijos, voy a convivir con ellos, y jamás los regresan. Así es. ¿Qué es lo que está pasando en materia de justicia aquí, Ariadna? Es muy lamentable que el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, a través del Consejo de la Judicatura y sobre todo esta coordinación de jueces y magistrados, sea indolente a las mesas de trabajo que la Red de Víctimas Quintanarroense los ha invitado. Nos hemos enterado y hemos documentado a través de los casos que llevamos que de buena fe acuden los agresores vicarios a los jueces familiares a pedirles el depósito judicial temporal o los cuidados temporales, pero en base a una denuncia falsa que interpusieron cuando abusaron de la confianza de la madre, que en el periodo de convivencia o estipulado cómo deben convivir, sustraen y retienen a la menor, van a la Fiscalía Especializada en Delitos de la Mujer y Razón de Género, denuncian por supuestos hechos constitutivos del delito de violencia familiar en agravio de la menor representando a su hijo o hija y en contra de la madre que nunca había hecho ningún acto de violencia hacia su hijo o hija porque lo ha cuidado desde que nació. Los jueces de instrucción familiar que tienen la facultad de poder solicitar información a la Fiscalía, al DIF, a la Procuraduría de Protección Niñas, Niños y Adolescentes, no lo hacen y le otorgan el depósito judicial temporal sin que esto signifique la guardia y custodia definitiva, pero le creen al agresor vicario y nunca le notifican a la madre cuál es su opinión, qué tiene que decir al respecto, ni mucho menos investigan cuál es la situación. Una vez que el agresor vicario obtiene el depósito judicial temporal, entonces empieza la violencia vicaria porque impide la comunicación y la convivencia de la madre con los niños. Y esto es del conocimiento de los jueces, tanto de instrucción como los jueces orales, pero están permitiendo que el delito de violencia vicaria se lleve a cabo, porque el agresor, al tener los cuidados temporales, empieza a manipular, empieza a ejercer un control, alineación del discurso y empieza a generar odio, rechazo y rencor a la madre que siempre había cuidado al niño o a la niña. Pero a mí me llama mucho la atención que muchos de estos temas, de estos casos, más que nada, pues primero hacen las denuncias por violencia intrafamiliar las mujeres. ¿Por qué la autoridad le cree más al agresor que a las mujeres? No estoy hablando de un concurso, estoy hablando de una realidad. No me digas que no sabe un juez de leyes, o al menos que exista de alguna manera la corrupción. El que paga más es el que le dan el derecho. Así es, en Quintana Roo hay un tráfico de guardias, custodias y depósitos judiciales temporales. La figura del depósito judicial temporal no existe a nivel federal, ni mucho menos estatal. El 50% de los amparos que se promueven contra los jueces y juezas de Quintana Roo se da, es decir, te dan la suspensión provisional y procede, porque no fundan ni motivan sus resoluciones. Aquí, el agresor tiene los medios económicos, manipula al menor, compra a las autoridades y Quintana Roo está en el lugar número 1 de corrupción, porque no tenemos una cultura de transparencia y rendición de cuentas, ni mucho menos
ejercitamos la denuncia de responsabilidades administrativas en los servidores públicos. ¿Esto qué quiere decir? Que no aplican perspectiva de género, no se dan cuenta de la relación de poder del hombre hacia la mujer y que utilizan a los hijos e hijas para dañarla, que es violencia vicaria. A un año de haber aprobado violencia vicaria, solamente hemos tenido la primera vinculación, pero no hay ninguna sentencia. Entonces, no se ha comprendido. ¿De cuántos? Nosotros llevamos 75 casos judicializados. ¿De 75? Sí, 75 casos significa presentar la denuncia, tanto en materia penal, que es en los juzgados penales, en la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, y la demanda en los juzgados familiares. De 75 casos, 50 son denunciados y apenas el 15 o 17% están siendo judicializados. Pero a un año de haber aprobado violencia vicaria, no hay una sentencia firme. Solamente hemos logrado vinculaciones a proceso, por lo cual los agresores apelan en segunda instancia y hay magistrados sin escrúpulos que dejan sin efectos esas vinculaciones. ¿Tú crees que estos magistrados sin escrúpulos realmente no cumplan su función por un palancazo político, por algo que le piden? Porque algo está sucediendo precisamente en el estado de Quintana Roo, ¿no? No es de ahorita, es de hace algunos años. Tú llevas casos también de hace algunos años, que existe todo, las leyes, las instituciones y las ganas de muchas mujeres de denunciar. ¿Por qué se atora? Porque tenemos un poder judicial que no se ha saneado. Tenemos jueces y juezas que son secretarios en funciones de jueces y juezas, es decir, no tienen carrera judicial y muchas veces cuando presentan el concurso de oposición son beneficiados por ser compadre, pero no aprueban realmente ese concurso o examen de conocimientos. Muchos de los jueces y juezas de instrucción que ahorita están en funciones de juez son secretarios de acuerdos que no tienen carrera judicial y a solicitud o a petición del Poder Judicial o un acuerdo del Consejo de la Judicatura están emitiendo resoluciones que están dañando la vida de infantes y de mujeres porque no existe reparación del daño moral y material que pueda reparar la separación ilegal de un hijo, una hija con su madre. En el caso de Aurora, más de 120 días, aún cuando la juez familiar oral y de instrucción y la misma Fiscalía General del Estado de Quintana Roo conocen que el agresor sustrajo y retuvo a la madre. O sea que el amiguismo y el compadrazgo está impidiendo en el estado de Quintana Roo que se imparta la justicia como debe ser. Así es, tenemos juicios políticos presentados en contra de magistrados y magistradas y parece ser que es un premio que siga el magistrado o la magistrada, porque incluso la Comisión de Justicia del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo no ha procedido contra estos magistrados que tienen y magistradas que tienen un negro historial. Muy bien. Pues bueno, vamos a darle voz en estos momentos a Aurora. Aurora, platícanos un poco de tu caso y qué tanto se ha avanzado. Bueno, mi caso, yo fui denunciada por una falsa denuncia de violencia familiar. O sea, ¿la agresora eres tú? ¿Perdón? ¿La agresora eres tú? La agresora soy yo. ¿Por ser mamá? Pues se supone que sí. No tienen ninguna... se está investigando todavía. Yo estoy como imputada. El papá de mi hija me quitó a mi niña en una convivencia. Tiene desde el 12 de mayo que yo no sé nada de mi hija. No la he visto. Son al día de hoy 130 días que no sé nada de ella. Tengo una carpeta en sustracción y retención. Tengo una carpeta también de violencia vicaria y pues obviamente una en donde yo estoy de imputada, violencia familiar. Se ha avanzado, entre comillas, en la de sustracción y retención. Lamentablemente las autoridades no han podido notificar al agresor porque pues obviamente el agresor no lo ha permitido y también las autoridades pues lamentablemente no hacen su trabajo correctamente como debieran. Y pues lo último que ha pasado, el día de ayer tuve una audiencia inicial en donde
no me brindaron las convivencias con mi menor, porque están esperando a que hagan valoraciones psicológicas. Fue lo último que comentó la jueza, siendo que ¿En 120 días no han podido hacerlo? De hecho, en otras carpetas en donde yo tengo la guardia y custodia, que es en mi expediente tradicional, ahí pidieron valoraciones psicológicas, el señor no llevó a mi hija, el señor tampoco fue, la única que fui yo. Me habían brindado visitas con mi hija en ese expediente, lo cual el señor tampoco nunca llevó. Y después, la misma jueza del tradicional sobreselló mi expediente porque ya el señor había abierto un expediente más en el oral. Entonces, pues la jueza dijo, yo aquí cancelo y me paso y nada más que se vea uno, en donde yo tengo la guardia y custodia. Entonces no entiendo, licenciada. Si las mamás tienen la guardia y custodia de algunos casos, ¿por qué no les entregan a sus hijos? Se llama violencia institucional. Los agresores omiten información, actúan con dolo y cometen el delito de fraude procesal. En el caso de Aurora, su agresor abrió primero un incidente en el expediente 2013, que es el juzgado tradicional, donde hay una sentencia firme de guardia y custodia que favorece a Aurora. Ella es la guardiana y tutora legal de la menor. Hay un régimen de convivencias y el señor, abusando de la confianza en la convivencia, sustrajo y retuvo a la niña e impide la comunicación de la niña con la madre. Posteriormente, también abre un juicio de controversias familiares en el juzgado oral familiar, en donde se le asigna un expediente con número de año 2023 y donde la juez de Menegi le otorga el depósito judicial temporal sin investigar y no actúa con perspectiva de género ni perspectiva de infancias y adolescencias, y lo más importante, no toma en cuenta el interés superior de la niñez. Existe otro expediente, 749/2023, en donde el juez de instrucción, Martín Zavala, ya observa que existe una contradicción de hechos, que está actuando el señor con dolo y con mentiras, no le otorga el depósito judicial temporal y le dice que debe presentar a la menor a valoraciones psicológicas, a trabajo socioeconómico, trabajo social, al DIF, a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de contar con los elementos necesarios para la escucha activa de la menor, pues los menores tienen derecho a participar en todo proceso judicial que los afecte. ¿Esto qué quiere decir? El señor entorpece, abusa de la buena fe de las autoridades, comete fraude procesal y aparte no se presenta en los actos de investigación de las carpetas de investigación, donde Aurora es la víctima directa y su hija por el delito de sustracción, retención de menores, violencia vicaria y violencia familiar. Solo presenta a la menor por servir a sus intereses en la carpeta de investigación, donde él denuncia con falso testimonio a Aurora por violencia familiar. Es decir, no le importa someter a su hija a pruebas que no siguen los protocolos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con tal de hacerle daño, meterla a la cárcel y quitarle la guardia y custodia de su hija. Pero no solo Aurora está sufriendo, no solamente esta niña, que incluso en su entrevista como menor, ella manifiesta, no me ha buscado mi mamá. Su mamá como víctima ha utilizado las redes sociales, ha utilizado todo lo que está a su alcance, no lo sabe, para decirle que la ama, claro, y que su papá la está manipulando. Incluso dentro de la carpeta de sustracción y retención de menores hay una alerta Amber, emitida con base en el protocolo de alerta Amber, porque para las autoridades la menor está desaparecida. No ha acudido el padre ni ha llevado a la menor en los actos de diligencia o de investigación de la carpeta de sustracción y retención, ni de violencia vicaria ni familiar, y mucho menos dentro de los expedientes familiares que el señor abrió. Esta es otra violencia que viven las mujeres, la violencia institucional. Muy bien, pues vamos a escuchar también el otro caso que está aquí con nosotros. Así es, el otro caso es Joana. Ella también sustrajeron y retuvieron a su hija, la logramos recuperar, pero también es una realidad de las mujeres que después de recuperar a sus hijos, los agresores no ceden y siguen adelante. Voy a cederle el paso a Joana.
buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Estamos con? Joana Jiménez. Joana Jiménez. ¿Cuál es tu caso, Joana? Pues mi caso es, desde el 2021 viene, la primera vez que denuncié al papá de mi hija por una secuencia constante de sustracción de menor, pero nunca me había animado a ponerlo ya legalmente. Esa carpeta de investigación la cerraron, diciendo que no había delito que proceder, y 1 año y medio después vuelve nuevamente a cometer la sustracción del menor, privándome de ver a la niña por más de 30 días, y gracias a la licenciada Ariadne pude recuperarla, pero es un proceso muy difícil, muy largo, el cual aún después de haber recuperado a mi hija, sigo invadida por violencia, tanto institucional como por parte de él, ya que él solicita ver a la niña por medio de SECOFAM, visita supervisada, pero no se presenta. 17 días los cuales estuve llevando a mi hija todos los días sin saber qué decirle, porque ella pedía a su padre verlo, y pues él no se presenta, ¿no? No da dinero desde el 2021, que se le había fijado una pensión alimenticia, a la cual él dice que no tiene trabajo, pero me denunció por violencia familiar, violencia vicaria, daño moral, alegando que por medio, gracias de la licenciada Ariadne, que ella pues logró hacer casos mediáticos de estas situaciones, ellos alegan que pierden sus trabajos, se quedan sin recursos y que nosotros los violentamos para poder pues tener recursos y que nuestros casos no avancen. Ahorita nuevamente el día de hoy me iban a dictar una sentencia, la cual se aplazó por 2 amparos que nuevamente él volvió a meter. ¿Qué sientes? O sea, ¿qué piensas que realmente hace falta? Creo que realmente vivimos en una sociedad en la cual todos en general, tanto hombres como mujeres, estamos totalmente perdidos en la conciencia y en la educación que es sobre la perspectiva de género. Las mujeres hemos sido sometidas por tanto tiempo, en general en todo, económicamente, emocionalmente, físicamente. Hemos sido siempre relevadas un cero a la izquierda, y poco a poco somos pocas, pues en sí la verdad en todo el mundo. Somos pocas las que nos atrevemos a decir esto no está normal, esto no es una educación buena ni tanto para los niños, ni tanto para las mujeres, para ninguna persona se merece el que tengas que ser sometida y tengas que poner en tela de juicio la manera en la que educas a una persona. Claro. Y ni el hombre ni la mujer tendrían por qué estar peleando por un ser humano. Por algo que es propio, porque es un hijo de ambos, ¿no? Que venimos a protegernos entre seres humanos. Claro. Y fíjense, ahorita lo que platica ella tiene toda la razón en el aspecto, y repito, cuando hay una separación, cuando una relación ya no funciona, los que menos deben de dañar son a los hijos. Los hijos no tienen la culpa de nada de los problemas del papá y de la mamá. Ellos deben de ser amados siempre por ambos, sin rencores. Pero aquí estamos viendo las cosas al revés. Aquí estamos viendo que las mujeres son las que las privan y las que denuncian, como en tu caso, tú afortunadamente tienes a tu niña y tú no. Entonces nos vamos dando cuenta que falta un equilibrio en la impartición de justicia. Yo a ti te pregunto, que tú tuviste 30 días sin verla, y yo sé lo que se siente, una desesperación tremenda. ¿Tienes miedo que te la quiten? Claro, todos los días. Quedamos con secuelas tan severas que nos llegan ataques de ansiedad, de desesperación, de miedo muchas veces hasta nosotras mismas, de creer que ya no podemos más, pero gracias probablemente a todas las colectivas que se han hecho, son de mucho apoyo, la verdad. Los mismos, yo siempre le digo a mi abogada que ella es mi terapeuta. Aparte de ser mi abogada, es mi guía espiritual, es mi terapeuta, porque cuando creemos que esto ya se va a acabar, siempre sucede algo inesperado, con lo cual los agresores y las mismas instituciones te quieren nuevamente seguir silenciando y sometiendo. Entonces es muy difícil tener que estar levantándote una y otra vez.
Y creo que las personas que nos entienden pues son las mismas que sufren este tipo de violencia. Y unas a otras pues nos ayudamos. ¿Qué le dirías tú a las autoridades? Pues que se capaciten un poco más, que intenten de regir. Las leyes están, pero creo que realmente es parte de un conformismo de la sociedad o de la gente que trabaja ahí, que no quiere capacitarse, que tenemos todas las ideas pues arcaicas de pensar todavía en un machismo, en un patriarcado que ya no existe. Estamos en un mundo totalmente diferente, pero ante mucha gente que aún sigue trabajando, no se capacita. Creo que lo principal es eso. ¿Tú estarías en este caso, en lo que se soluciona tu situación legal, tú estarías dispuesta a que el papá de tu hija conviva con ella? Claro, porque es un bienestar. Parte de todos estos procesos nos ayuda muchísimo, la verdad, a crecer emocionalmente, espiritualmente y a entender las situaciones. Y antes de cualquier otra cosa, como nosotras como mujeres, yo pienso mucho en un ser humano que a mí me regaló la vida, que es mi hija. Claro. Y ese ser humano merece tener lo mejor de la vida. Y lo mejor de la vida es un padre y una madre, independientemente de las situaciones en las que hayan sido, independientemente claro. de cómo estemos tan sometidos, tanto él que cree que le ejerce una violencia, tanto yo, pero para eso están los jueces, para que sean intermediarios y exista un vínculo que se crea entre ambos. Pero muchas veces esos agresores no lo quieren hacer. Así es. Yo lo pregunto porque en la mayoría de los casos siempre los varones le echan la culpa a las mujeres, que son las mujeres o las mamás quienes no quieren que convivan los hijos con los papás. Y aquí estamos escuchando directamente a las mamás que, pues en el caso de Joana, pues no tiene ningún inconveniente. Entonces, si hay un acuerdo, ahí el único que está fallando es la justicia de poner un orden. Claro. Pero ella está de acuerdo, pero ella tiene miedo que si el papá llega a convivir con la niña, sufra lo que ella está sufriendo, porque a ella le pasó lo mismo. Por entregárselo a su padre, hoy no puede tener a sus hijos. Pues muchísimas gracias, Joana. Gracias a ustedes. Y en el caso tuyo, ¿qué esperas de las autoridades? Híjole, pues que la justicia se imparta y de cierta forma lo mismo que opina Joana, ¿no? ¿Tú estás en la mejor disposición también? Yo, de hecho, yo tengo la guardia y custodia definitiva de mi hija desde el 2014, 13. Es diferente. Pero realmente yo sigo aquí en Quintana Roo porque mi hija siguiera conviviendo con el padre. Yo pude haberme ido a otro lado teniendo la guardia y custodia definitiva de mi hija. Y sigo aquí por brindarle ese vínculo con su papá. Y a veces, lamentablemente, eso, ¿no? Uno piensa y llega al punto de decir, híjole, por buena onda, ¿no? Lo que le pasa a uno. Fíjense que lo que dice Aurora es verdad. Por buena onda, muchas madres hoy no tienen a sus hijos en sus brazos. Correcto. ¿Por qué? Porque tratan de no afectar tanto a los hijos, de decir, bueno, ten la convivencia con él o con ella. Pero al final de cuentas estos resultan más bandidos y lo primero que hacen, pues no, ¿sabes qué? Voy a afectar a la mamá. Y eso fue lo que más quieren. Correcto. Eso fue lo que me pasó. Siguen viviendo ellas un calvario porque sufrieron violencia, interpusieron denuncias, entregaron a los hijos en su momento y se los quitaron. En el caso de Joana, gracias a Dios lo logró recuperar, pero en el caso de Aurora no. Entonces, mi pregunta es, ¿qué carajos hace falta en el estado de Quintana Roo? Alguien está fallando. ¿Y hasta dónde piensan llegar? ¿Hasta dónde piensas llegar? Yo quiero recuperar a mi hija. ¿Cuántos años tiene tu hija? Mi hija tiene 11 años. ¿Está estudiando? Hasta ahorita, la verdad, no sé. Yo como tengo la guardia y custodia ante la SEP, yo soy su tutora y hasta el momento yo no tengo conocimiento. En la escuela en donde estaba inscrita anteriormente no está. Entonces, pues sí, me falta ir a checar si realmente el papá la metió a la escuela o no, ahorita que le dieron el depósito judicial. Y la verdad no lo sé. Pasaría a primero de secundaria. Qué bárbaro. Bueno,
Pues muchísimas gracias de verdad a todos ustedes, también a la licenciada Ariadne. Gracias, Giovanna. Gracias. Gracias, Aurora. Muchas gracias Yo a ustedes. espero de todo corazón que por el bien de los niños de Quintana Roo, la fiscalía, los jueces, quienes, incluso los diputados, porque yo no he visto que los diputados hagan nada. ¿A qué me refiero? Si las leyes existen, ellos deberían de ver que el Poder Judicial cumpla con su trabajo y no estén generando en el Congreso más iniciativas que no funcionan. Lo que quieren las mujeres de Quintana Roo es que las actuales funcionen, y lo que quieren estas mamás es que le regresen a sus hijos y que tú de alguna manera pues también vivas tranquila. Todos creo que merecen eso, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias por seguirnos. Estamos pendientes para la próxima. Mañana tendremos más entrevista. Ahí se los voy a dar a conocer en un momento más. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias. Igualmente. Gracias.